cómo el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en medio de las crisis más profundas hay personas que parecen llenas de paz, fuerza y dirección divina? No es casualidad. Es porque el Espíritu Santo actúa con poder cuando todo parece perdido. Quédate, porque hoy tu alma va a ser tocada como nunca antes. Hay temporadas en la vida en las que todo parece romperse. Las puertas se cierran, las oraciones parecen quedar suspendidas en el aire y el corazón se llena de preguntas sin respuestas. Son esos momentos donde los recursos humanos ya no alcanzan, donde las fuerzas flaquean y donde hasta el alma se pregunta, ¿dónde estás, Dios? Pero es justo ahí, en lo más profundo de la noche, donde el Espíritu Santo empieza a escribir una historia nueva. Una historia que no depende de lo que ves, sino de lo que Él puede hacer. Dios no se mueve por nuestras circunstancias. Él se mueve por su propósito eterno. Y cuando el caos nos rodea, es porque el cielo está por manifestar algo fuera de lo común. La palabra lo demuestra una y otra vez. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en prisión? Hechos 16, 25, 26. Encadenados, golpeados, en un calabozo oscuro, y aún así cantaban. No porque sus ojos veían salida, sino porque sus espíritus sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Y qué pasó? El milagro irrumpió. Las cadenas cayeron. Las puertas se abrieron. El terremoto no destruyó, liberó. Hoy tú que me escuchas con el corazón roto, en medio de un diagnóstico difícil, de una pérdida reciente, de una ansiedad que no te deja dormir, necesitas saber que no estás solo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, Romanos 8:11, está disponible para ti ahora mismo. Él no es un espectador. Él es tu consolador, tu guía, tu defensor. Y está a punto de hacer algo extraordinario, precisamente en este tiempo de crisis. Pero antes de continuar, quiero invitarte a permanecer hasta el final de este mensaje. Porque al final oraremos juntos y sentirás cómo el cielo toca tu casa, tu mente y tu cuerpo. No cierres este video. Dios te ha traído hasta aquí por una razón. Este es tu tiempo. Este es tu encuentro. Este es el momento donde el Espíritu Santo empieza a escribir una nueva historia contigo. Comenta, Espíritu Santo, háblame, si ya sientes que esta palabra es para ti. Y comparte este mensaje con alguien que esté en crisis, porque Dios no solo quiere restaurarte a ti, Él quiere usarte para llevar su luz a otros. ¿Estás listo? Comencemos esta jornada juntos. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se derrumba a nuestro alrededor. La economía falla, la salud decae, los amigos desaparecen, las fuerzas se agotan. Es como si estuviéramos en medio de un terremoto emocional y espiritual, donde nada parece estable. Es en esos tiempos cuando el corazón más grita por respuestas, cuando el alma clama por refugio y cuando la lógica ya no sirve de guía. Pero es precisamente ahí, cuando el suelo tiembla, donde el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder. La Biblia nos muestra una y otra vez que el Espíritu Santo no es un lujo para los tiempos buenos, sino un socorro presente en la angustia. El Salmo 46:1 declara, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que evitará todas las tribulaciones, sino que estará presente en ellas. Y la presencia del Espíritu Santo no significa la ausencia del problema, sino la certeza de que hay propósito en medio del caos. Imagina por un momento a Moisés frente al Mar Rojo. Detrás, el ejército egipcio dispuesto a destruirlos. Delante, un mar imposible de cruzar. ¿Qué hizo Moisés? Clamó. Y la respuesta de Dios fue clara. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15.
Esa fue la activación de la fe, y el Espíritu de Dios, que se había manifestado como nube y fuego, se movió detrás del campamento, protegiendo al pueblo y abriendo lo que era imposible. Así también actúa hoy. El Espíritu Santo no retrocede ante los desafíos. Él va al frente, detrás y alrededor de ti. Cuando tus ojos naturales solo ven crisis, el Espíritu está viendo caminos donde no los hay, oportunidades escondidas, milagros latentes. Pero para ver eso, necesitas hacer algo clave: rendirte a su dirección. Porque el problema no es la crisis. El problema es vivir la crisis sin guía espiritual. Jesús prometió en Juan 14, 16, 17, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Esa palabra, para siempre, es poderosa. No se limita a tus buenos días. Está contigo cuando lloras en silencio, cuando nadie entiende tu dolor, cuando la noche es larga y fría. Él no abandona. Él habita. Él consuela. Él revela. Quizás tú estás como Pedro aquella noche en la barca, luchando contra la tormenta, sin entender por qué Jesús no aparece. Pero ¿sabes qué? En medio del viento, cuando todo parecía perdido, Jesús caminó sobre las aguas. Y cuando Pedro pidió venir a él, Jesús no dudó. Le permitió caminar también sobre lo imposible. Y cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús no lo reprendió, lo sostuvo. Mateo 14, 29, 31. Así es el Espíritu Santo. No espera que seas perfecto, espera que confíes. Él no necesita que tengas todas las respuestas, solo que le abras tu corazón. Él no espera que no tengas miedo, solo que no lo ocultes, porque cuando reconoces tu debilidad, Él derrama su fuerza. ¿Estás en un tiempo de crisis? Entonces estás en el escenario perfecto para lo sobrenatural. Porque el Espíritu Santo no necesita condiciones ideales. Él se especializa en hacer lo extraordinario cuando todo está roto. Pero no lo hará si tú no lo invitas. No irrumpirá donde no es bienvenido. Por eso hoy, con todo tu ser, dile: Espíritu Santo, yo no puedo más, pero sé que tú sí puedes. Haz esa oración con fe, porque cuando lo haces, no estás simplemente soltando palabras al viento, estás abriendo tu alma para que el cielo entre. Y cuando el cielo entra, la tierra tiembla. Pero no por destrucción, sino por transformación. Hay una verdad que el enemigo quiere que olvides en tu hora más oscura, que el Espíritu Santo no solo consuela, sino que también transforma. Él no llega a tu vida únicamente para darte alivio, sino para generar milagros en medio del desorden. En tiempos de crisis, cuando la lógica se quiebra y las fuerzas humanas se desvanecen, es cuando el Espíritu de Dios comienza a operar en otra dimensión. Y es en ese momento que se revela el profundo misterio de este título: cómo el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis. La Escritura nos muestra una y otra vez cómo lo sobrenatural de Dios se manifiesta justo cuando todo parece perdido. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en prisión? Habían sido azotados, encadenados, humillados. Estaban en una celda oscura, sin saber qué les esperaba al amanecer. Pero no se quejaron, no renegaron. Ellos oraron, ellos cantaron. Y la Biblia dice en Hechos 16, 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué fue eso, sino el Espíritu Santo haciendo lo extraordinario en un tiempo de crisis? No era el mejor lugar para un milagro, no era un templo, no era una reunión de fe, era una prisión llena de oscuridad, hedor y desesperación. Y sin embargo, fue ahí donde el Espíritu se manifestó con poder, porque el Espíritu Santo no está limitado por lugares ni por condiciones externas. Su única condición es un corazón dispuesto,
humillado y creyente. Muchos piensan que el Espíritu Santo solo actúa en medio de adoraciones intensas, en congresos multitudinarios o en momentos específicos de devoción. Pero no. Él se mueve en la enfermedad del hospital, en la lágrima solitaria del dormitorio, en el silencio del desierto financiero, en la angustia de una madre que ora por su hijo perdido. Ahí, en ese clamor genuino, el Espíritu responde con poder. Jesús mismo prometió en Lucas 11:13, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» ¿Lo ves? No es cuestión de merecer, es cuestión de pedir con fe. Y cuando lo haces, estás invocando al Consolador, al Intercesor, al que trae luz donde hay tinieblas. En los tiempos de crisis, nuestra visión se nubla. Nos enfocamos en la pérdida, en el miedo, en la incertidumbre. Pero es precisamente ahí donde debemos cerrar los ojos naturales y abrir los ojos del Espíritu. Porque cuando el mundo dice fin, Dios dice comienzo. Cuando las puertas se cierran, el Espíritu abre caminos que ningún ser humano podría imaginar. Miremos a Elías en el Monte Carmelo. Estaba enfrentando una crisis nacional. El pueblo había abandonado a Dios. Los profetas de Baal eran mayoría y él estaba solo. Pero Elías sabía que no estaba solo espiritualmente. Invocó al Señor y el fuego descendió del cielo. Primera Reyes 18:38. Fue una respuesta inmediata a una fe valiente. No porque Elías fuera especial, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo y confiaba en que Dios aún podía hacer lo imposible. Hoy, quizás tú también te sientas como Elías, solo, rodeado de oposición, sin fuerzas para seguir. Pero si clamas, si doblas tus rodillas y levantas tu corazón, el Espíritu Santo vendrá con fuego, con poder, con dirección. No estás solo, no has sido olvidado. Tu crisis es el escenario perfecto para el próximo milagro. Por eso, no ignores el título de este mensaje. No es solo una frase inspiradora. Es una realidad que puedes vivir, como el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis. Pero para experimentarlo, debes tomar una decisión: rendirte completamente a Él, dejar de depender de tus fuerzas, abandonar el orgullo que te impide pedir ayuda y decirle: Espíritu Santo, haz en mí lo que yo no puedo hacer. Porque cuando tú llegas al final de ti mismo, ahí comienza el mover del cielo. Cuando ya no tienes estrategias, Él revela su plan. Cuando tus manos están vacías, Él las llena. Cuando tu voz se apaga, Él intercede por ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas. Romanos 8:26. Entonces, querido hermano, querida hermana, ¿estás listo para soltar el control? ¿Estás dispuesto a confiar, incluso sin entender? Porque la fe verdadera no es entender todo, es obedecer incluso cuando todo parece confuso. Y es ahí, en esa obediencia humilde, que el Espíritu Santo transforma lo ordinario en milagroso. Hoy puede ser el comienzo de lo extraordinario en tu vida. Solo necesitas invocar al Espíritu. Habla con Él, llora con Él, espera en Él, y verás que en medio del valle, de la escasez, de la soledad, Él hará lo que ningún ser humano podría hacer: transformar tu crisis en testimonio. En tiempos de crisis, muchos de nosotros buscamos respuestas rápidas, señales evidentes, milagros visibles. Queremos que Dios hable fuerte, que la tierra tiemble, que el cielo se abra, que todo cambie de un segundo a otro. Pero el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, a veces elige el silencio como el lenguaje más profundo. Es en ese silencio divino donde el alma quebrantada encuentra la presencia más poderosa. Recordemos a Elías una vez más, pero no en el Monte Carmelo esta vez, sino en la cueva, huyendo de Jezabel, temeroso, agotado. Había enfrentado una gran crisis emocional y espiritual. Su fe tambaleaba. Él mismo pidió morir.
Y sin embargo, fue ahí donde el Espíritu Santo decidió enseñarle una de las lecciones más profundas de la historia bíblica. En 1 Reyes 19, 11, 12 está escrito: un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ese silbo apacible y delicado era la voz de Dios. No estruendo, no espectáculo, no grandilocuencia, solo un susurro. Una brisa suave que hablaba al corazón. Y ese es el misterio que muchos pasan por alto. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta en forma de milagros visibles. A veces se manifiesta en paz, que sobrepasa todo entendimiento, como nos recuerda Filipenses 4:7. En medio de la crisis, el silencio del Espíritu no es abandono, es intimidad. Es dirección, es purificación. Cuando el mundo calla y ya no hay ruido alrededor, es cuando más claramente podemos oír lo que el Espíritu Santo quiere decir. Pero necesitamos estar dispuestos a escucharlo, porque muchos oran, pero no se detienen a escuchar. Muchos claman, pero no guardan silencio. Y en ese ruido constante del alma, las instrucciones del Espíritu se pierden. David, el salmista, lo entendió. Por eso escribió en el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué profundo, qué desafiante. En medio del caos, quietud. En medio de la tormenta, silencio. En medio del desespero, confianza. Esa es la obra del Espíritu Santo en medio de la crisis. No solo cambiar las circunstancias, sino cambiar nuestro interior. Y aquí está una verdad que debes abrazar con todo tu ser. Si tú permites que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón en el silencio, ese silencio producirá más fruto que 1000 palabras. Porque el Espíritu no solo habla con voz, Él habla con presencia, con consuelo, con dirección, con transformación. En tiempos de crisis, muchas personas se llenan de voces externas. Consejos humanos, opiniones, redes sociales, noticias, diagnósticos, estadísticas. Pero la voz que verdaderamente transforma no es la del hombre, sino la del Espíritu de Dios. ¿Y cómo la recibes? Cerrando la puerta, apagando el ruido, abriendo la palabra, orando en lo secreto y diciendo: Espíritu Santo, aquí estoy, háblame en tu tiempo, a tu manera. En Isaías 30:15 hay una promesa poderosa: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Lo entiendes? El Espíritu Santo no trabaja al ritmo de nuestra ansiedad. Él trabaja al ritmo de la eternidad. Y por eso nos llama a descansar en Él, a confiar, a no movernos antes de tiempo. Porque a veces el mayor milagro no es que la crisis termine, sino que tú permanezcas firme hasta que termine. ¿Y qué pasa cuando permaneces? Él te renueva, Él te transforma, Él hace crecer raíces profundas en tu fe. El árbol que resiste la tormenta es el que tiene raíces ocultas, profundas, silenciosas. Así obra el Espíritu, en lo secreto, en lo oculto, en lo silencioso, pero con un poder que ningún hombre puede detener. Amado, amada, si estás en un tiempo de crisis y sientes que Dios guarda silencio, no te desesperes. Quizás no está hablando como tú esperas, pero está obrando como nunca imaginaste. Abre tu Biblia, dobla tus rodillas, cierra tus labios y abre tu corazón. Porque el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis, muchas veces en medio del más profundo silencio. Confía en ese susurro. Ahí está la respuesta que esperas.
Hay momentos en la vida en que el dolor parece no tener fin. Te levantas cada día esperando un cambio, pero lo único que cambia es la intensidad de la tormenta. Sientes que tus oraciones se pierden en el aire, que tus lágrimas caen en un desierto y que el cielo, en lugar de abrirse, permanece cerrado como una puerta que no responde a tus golpes. Es precisamente en esos momentos cuando muchos comienzan a dudar, a cuestionar a Dios, a preguntarse si realmente vale la pena seguir confiando. Pero aquí está la verdad, que necesitas recordar cómo el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis. No siempre se manifiesta de la forma que esperas, pero siempre llega. El apóstol Pablo entendió esta verdad profundamente. En 2 Corintios 12:9, después de rogar 3 veces al Señor que quitara el aguijón en la carne que lo atormentaba, recibió esta respuesta divina: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Lo ves? Dios no quitó el problema, Dios no detuvo la crisis. En cambio, envió al Espíritu Santo con una revelación. El poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad cuando nosotros nos sentimos más débiles. Este es uno de los mayores misterios del reino. El Espíritu Santo no siempre nos saca de la tormenta, pero siempre entra con nosotros en ella, como ocurrió con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, Daniel 3. Nabucodonosor los lanzó a las llamas, pero no ardieron. ¿Por qué? Porque había un cuarto hombre en medio del fuego con ellos. El Espíritu de Dios estaba allí, protegiéndolos. Lo extraordinario no fue que evitaron la crisis, sino que sobrevivieron dentro de ella sin quemarse. Así actúa el Espíritu Santo. Él toma lo que parece perdido y lo transforma en testimonio. Toma la ruina y la convierte en gloria. Toma la ceniza y la convierte en belleza. Isaías 61:3 nos lo recuerda: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. No hay dolor que el Espíritu Santo no pueda redimir. Pero para que ocurra esa transformación necesitas permanecer, no escapar, no rendirte, no apagar tu fe. Porque la transformación espiritual es un proceso. El oro no se purifica en aguas tranquilas, sino en el fuego. Y tú, amado hijo, amada hija de Dios, estás siendo purificado, no para destruirte, sino para elevarte, no para quebrarte, sino para fortalecerte. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe algo poderoso: nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí lo tienes, claro como el agua. Es el Espíritu Santo quien transforma el sufrimiento en esperanza. No lo hace de forma superficial, lo hace desde el interior, porque Él no solo cambia la situación, Él cambia el corazón dentro de la situación. Y cuando ese cambio ocurre, cuando permites que el Espíritu Santo trabaje profundamente en ti durante la crisis, tú sales de ella irreconocible. No porque tengas más dinero o menos problemas, sino porque ahora llevas en tu interior un fuego que nada puede apagar. Ahora sabes que no caminas solo. Ahora entiendes que las crisis no son pruebas del abandono de Dios, sino oportunidades para su intervención sobrenatural. Recuerda lo que dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice si pasas, sino cuando pases. Es una certeza, las crisis llegarán, pero también es una promesa. Dios estará contigo en cada paso. Su Espíritu te sostendrá, te levantará, te hablará, te restaurará. Por eso,
Hoy quiero hablar directamente a tu corazón herido, a tu mente cansada, a tu alma confundida. El Espíritu Santo está haciendo lo extraordinario en este tiempo de crisis. Tal vez no lo veas con tus ojos naturales, pero está sucediendo en lo invisible. Está obrando en tus pensamientos, está sembrando nuevas fuerzas, está preparando conexiones divinas, está abriendo caminos donde no los hay. Tu dolor no es en vano, tu espera no es inútil, tu quebranto no es el final, es solo el principio de algo más glorioso. Y cuando esta crisis pase, porque pasará, te darás cuenta de que Dios no te había olvidado, sino que te estaba formando. Que no te había abandonado, sino que te estaba restaurando, que no había silencio, sino diseño, que no hubo ausencia, sino presencia silenciosa, paciente, amorosa. Hay algo desconcertante y al mismo tiempo sagrado en los momentos en que todo parece callar. Cuando tus oraciones no reciben respuesta, cuando tus lágrimas parecen secarse antes de tocar el suelo, cuando el eco de tu clamor no rebota ni siquiera en las paredes de tu habitación. Silencio, frialdad, inmovilidad. Y es en ese espacio donde el corazón tiembla, donde la fe se tambalea, donde el enemigo susurra mentiras al oído. Dios no está contigo, ya no le importas, te ha abandonado. Pero ¿y si te dijera que el silencio no es ausencia? ¿Y si en ese aparente vacío el Espíritu Santo estuviera susurrando verdades demasiado profundas para ser comprendidas con ruido? Porque, amado hijo, amada hija, el Espíritu Santo no siempre grita en medio del trueno, sino que también habla en el susurro que solo los corazones rendidos pueden escuchar. Recordemos el relato de Elías en 1 Reyes 19, 11, 12. El profeta se refugió en una cueva, consumido por el miedo, huyendo por su vida, agotado emocional y espiritualmente. Y entonces Dios lo llamó a salir. Entonces él dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. En el susurro, en el silencio, allí estaba Dios. Muchos esperan que el Espíritu Santo se manifieste con estruendo, con señales claras, con milagros visibles. Pero ¿sabes qué? Las crisis más profundas no requieren de ruidos externos, sino de voces internas. Es allí donde el Espíritu Santo trabaja con mayor delicadeza, como el alfarero que moldea el barro con manos suaves pero firmes, dando forma a lo que parecía una masa informe. Y es en esos días silenciosos donde parece que nada sucede, donde en realidad se está gestando lo más profundo. El Espíritu está alineando tu voluntad con la de Dios, está limpiando lo que ya no sirve, está afilando tu discernimiento. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado. Filipenses 2:13 lo dice con claridad: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Notas eso? No se trata solo de lo que tú haces para Dios, sino de lo que Él está haciendo dentro de ti, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando todo está en silencio. A veces, el Espíritu Santo permite que los ruidos se apaguen para que podamos escuchar lo que verdaderamente importa. No es casualidad que Jesús, en medio de su ministerio terrenal, se retirara constantemente a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. Porque en la soledad, en el silencio, en la quietud, el cielo se abre con más claridad. ¿Y sabes qué es lo extraordinario? Que mientras el mundo se desespera en medio de las crisis, nosotros, los hijos de Dios, podemos encontrar descanso.
no porque seamos fuertes, sino porque hemos aprendido a confiar en el que está dentro de nosotros. Romanos 8:26 lo reafirma, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo ora por ti cuando tú ya no sabes qué decir. Él carga tus palabras, interpreta tus lágrimas, traduce tu dolor ante el trono del Padre. Así que si hoy estás atravesando un momento de silencio, no te desesperes, no te apresures, no confundas quietud con abandono, porque quizás Dios está respondiendo tu oración de una forma que tu mente aún no puede comprender. Tal vez tu milagro no se vea como esperabas, pero será exactamente lo que tu alma necesita. No estás solo, no estás perdida. El Espíritu Santo está en ti, aún ahora, en este momento, y te está hablando. Tal vez no lo escuchas con tus oídos, pero si cierras tus ojos y abres tu espíritu, percibirás su presencia envolviéndote como un manto. Él no se ha ido. Está allí, susurrando vida en medio de tu crisis. Y tal vez hoy tu única tarea es esta: rendirte, dejar de pelear, dejar de correr y decir con todo tu corazón: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Porque cuando el corazón se rinde, la voz del cielo se activa, y lo que parecía el final se transforma en el comienzo de algo eterno. No siempre es en el trueno donde se revela la gloria. No siempre es en el temblor donde se manifiesta el milagro. Muchas veces el cielo se abre en lo común, en lo sencillo, en lo cotidiano. Porque para el Espíritu Santo no hay acto pequeño ni momento irrelevante. Lo que a los ojos humanos parece insignificante, a los ojos del cielo puede ser la puerta a lo sobrenatural. Vivimos en una era que valora lo espectacular. Queremos fuegos, señales, experiencias que nos dejen sin aliento. Pero, ¿y si te dijera que el Espíritu Santo no necesita de una tormenta para demostrar su poder? ¿Y si la verdadera transformación se está gestando en tu día a día, en los detalles que hoy ni siquiera percibes? Cuando Jesús multiplicó los panes, no fue en medio de una tormenta, sino en un campo donde las personas simplemente tenían hambre. Cuando convirtió el agua en vino, no fue en un templo, sino en una fiesta familiar. Cuando resucitó a Lázaro, fue en un pequeño pueblo donde la gente lloraba. Lo extraordinario de Dios se infiltra en lo ordinario del ser humano. Y ese es precisamente uno de los mayores secretos del obrar del Espíritu Santo. Y es en tiempos de crisis donde esta verdad se vuelve más poderosa, porque cuando todo se tambalea, estamos más sensibles, más atentos, más humildes. Ya no confiamos en nuestras propias fuerzas, buscamos con más sinceridad, oramos con más fervor, y allí, sin previo aviso, el Espíritu comienza a operar. Es en este contexto que el título de nuestra reflexión resuena con mayor fuerza. Cómo el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis. No se trata de una promesa hueca, sino de una realidad que la Biblia respalda de principio a fin. Recordemos a José, el hijo de Jacob, vendido como esclavo, injustamente encarcelado, olvidado por los hombres, y aún así, Dios lo estaba formando. Génesis 39:2 dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. ¿Cómo puede alguien ser próspero en prisión? Porque la verdadera prosperidad no se mide por libertad externa, sino por la presencia de Dios en lo interno. Y fue allí, en ese lugar oscuro y olvidado, donde el Espíritu de Dios lo preparó para gobernar Egipto. Lo extraordinario nació del dolor, del abandono, de la rutina de una celda. Piensa también en Ruth, una viuda extranjera, sin riquezas, sin posición. Su día a día consistía en recoger espigas, pero fue en ese acto simple y rutinario donde conoció a Booz, su redentor.
Y de esa unión nació la genealogía de Jesús. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo no desprecia lo pequeño. Al contrario, lo usa para mostrar su gloria. Es por eso que hoy quiero decirte con todo mi corazón, no menosprecies tus días de rutina, no desprecies los pequeños actos de fe, no subestimes tus pasos silenciosos, porque es muy posible que mientras tú crees que solo estás sobreviviendo, el cielo esté escribiendo la historia más gloriosa de tu vida. Santiago 1:12 nos recuerda: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada acto de obediencia, cada lágrima silenciosa, cada sí que le dices a Dios cuando todo en ti quiere rendirse, es contado, es honrado y es usado. El Espíritu Santo se mueve en los detalles, en tu manera de amar a los que no te entienden, en tu fidelidad cuando nadie te aplaude, en tu humildad al pedir perdón, en tu silencio cuando podrías gritar, en tu perseverancia cuando otros ya habrían renunciado. Ese es el terreno donde florece lo extraordinario. Así que si hoy estás en medio de una crisis, no te obsesiones con lo visible. Abre tus ojos espirituales, porque quizás el milagro no vendrá como un rayo, sino como una brisa suave. Quizás no será una explosión, sino una convicción serena, pero vendrá. Porque cuando el Espíritu Santo decide obrar, incluso los días comunes se convierten en terreno sagrado. Y cuando eso sucede, lo sabrás, no porque todo se haya resuelto de inmediato, sino porque dentro de ti habrá paz. Y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, será la evidencia de que el cielo ha tocado tu tierra. Hay momentos en la vida en los que todo lo que nuestros ojos ven nos lleva al desánimo. Vemos cuentas sin pagar, vemos una familia rota, vemos puertas cerradas, diagnósticos médicos, cartas de despido, amigos que se alejan. Y poco a poco lo visible empieza a gritar más fuerte que la fe. Pero el Espíritu Santo nos llama a mirar más allá. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. En tiempos de crisis, el enemigo quiere que te concentres solo en lo que está delante de ti. Él sabe que si puede controlar tu mirada, puede sembrar el miedo en tu alma. Por eso la Biblia nos enseña a mirar con los ojos del Espíritu. 2 Corintios 4:18 declara con autoridad: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando tú oras y no ves resultados, el cielo sigue trabajando. Significa que cuando tú clamas en medio de la noche, aunque no sientas nada, el Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Dios siempre ha trabajado así. Pensemos en Eliseo y su siervo en 2 Reyes 6. El siervo estaba aterrorizado porque veía al ejército enemigo rodeando la ciudad. Pero Eliseo oró: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y entonces el joven vio el monte lleno de carros y caballos de fuego alrededor de Eliseo. Lo invisible estaba allí desde el principio, solo necesitaba ser revelado. Así actúa el Espíritu Santo. Abre nuestros ojos espirituales para ver más allá del dolor, más allá del caos, más allá de las pérdidas. Él revela la presencia constante de Dios cuando todo parece vacío. Quizás tú estás pasando por un momento donde todo parece oscuro, pero no es la ausencia de Dios. A veces es justamente en esa oscuridad que Dios te está escondiendo para fortalecerte. Isaías 45:3 lo dice así: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Hay tesoros que solo se descubren en la crisis, secretos que solo se revelan en el silencio.
Y es allí donde el Espíritu Santo obra con más profundidad. No necesita aplausos, no necesita plataformas, solo necesita un corazón dispuesto. Y si tú, hoy, en medio de tu lucha, decides levantar los ojos y decir, Señor, aunque no lo vea, yo creo, entonces todo cambia, porque la fe atrae el movimiento del cielo. Recuerda a Abraham. Él no vio el cumplimiento de la promesa durante años, pero creyó. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y fue llamado amigo de Dios, no por ver, sino por confiar. Por eso, hoy, el Espíritu Santo te dice, confía en lo que no puedes ver. Allí estoy yo trabajando, moviendo piezas, sanando corazones, preparando respuestas, enderezando caminos. Aunque tus ojos no lo perciban, mi presencia es real. Y tú no estás solo. Este es el tiempo de ejercitar una fe madura, no aquella que necesita pruebas para creer, sino la que cree porque conoce el carácter de Dios. Una fe que no depende de emociones, sino de convicciones. Una fe que permanece cuando todo lo demás se derrumba, porque el que confía en el Señor será como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125:1. Entonces, levanta tus ojos, mira más allá del diagnóstico, más allá del dolor, más allá del desierto. Hay una nube del tamaño de la mano de un hombre viniendo a tu encuentro. El Espíritu Santo ya comenzó a hacer lo extraordinario, aunque aún no lo veas. Hay momentos en los que la vida simplemente se rompe. No hay otra forma de decirlo. Un divorcio inesperado, la pérdida de un ser querido, la traición de alguien en quien confiabas, un diagnóstico que cambia tus planes de vida, una puerta cerrada justo cuando más lo necesitabas. Y en ese escenario devastado, con los escombros aún calientes de lo que fue, te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de esto? Y la respuesta del cielo, aunque silenciosa, es profunda. Allí, justo allí, está el Espíritu Santo, no para juzgarte, no para señalar tus errores, sino para empezar su obra más hermosa, la reconstrucción, porque como el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis, no es una teoría espiritual, es una promesa viva, es una realidad que comienza cuando ya no queda nada en pie. En Joel 2:25, Dios declara algo que va en contra de toda lógica humana. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. En otras palabras, yo puedo restaurar lo que tú perdiste. Yo puedo devolver lo que el tiempo, el enemigo y las circunstancias destruyeron. Y el Espíritu Santo es el encargado de activar esa restauración. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace comenzando por dentro. Mientras tú lloras por lo externo, Él trabaja en lo profundo. Sana memorias, libera culpas, rompe ataduras, renueva pensamientos y comienza a plantar nuevas semillas en ese terreno de dolor que ahora está abierto. El Espíritu Santo no necesita escenarios perfectos para actuar. De hecho, Él se especializa en actuar cuando todo está desordenado. Génesis 1 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él no huyó del caos, Él se movió en el caos. Y de allí nació la luz, el orden, la vida. Así también se moverá sobre el caos de tu alma. En tiempos de crisis, cuando la mente no encuentra descanso y el corazón está fragmentado, el Espíritu Santo se convierte en nuestro consolador. Y no es un consuelo superficial, es una presencia que se queda, que abraza, que guía. Juan 14:26 lo dice claramente. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él no solo te consuela, Él te enseña, te revela, te forma. ¿Estás quebrado? Perfecto.
Estás en el punto ideal para que el Espíritu Santo comience algo nuevo, porque lo que el mundo desecha, Dios lo transforma. Lo que otros llaman ruinas, Él lo ve como cimientos para una obra gloriosa. Isaías 61:3 habla de cambiar ceniza por corona. ¿Cómo es eso posible? Solo el Espíritu puede hacer esa alquimia divina, y la hace cuando tú le entregas tu dolor sin reservas. Cuando ya no tienes fuerza para orar, pero susurras, Espíritu Santo, ayúdame. Y entonces, sin saber cómo, comienzas a sentir paz en medio de la tormenta. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Hoy el cielo te dice, no estás terminado, estás siendo formado, no estás solo, estás acompañado por el arquitecto del alma. Y aunque tu mundo parezca destruido, hay planos en el cielo con detalles de restauración que aún no puedes imaginar. Porque como el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis, es la certeza de que lo mejor de Dios comienza justo cuando tú crees que todo terminó. A veces, el momento más oscuro de tu vida no es el final, sino el inicio del milagro. Cuando los discípulos estaban en la barca en medio del mar, azotados por la tormenta, pensaron que iban a perecer. La desesperación se apoderó de ellos. Gritaron, temieron, dudaron. ¿Dónde estaba Jesús? Dormía. Y sin embargo, en el clímax del caos, su voz calmó las aguas. Esta imagen poderosa revela algo profundo. Dios no necesita evitar la crisis para demostrar su gloria. Él puede revelarse en medio de ella. Es exactamente ahí, en la profundidad de tu angustia, en el dolor que no entiendes, en las noticias que te arrebatan el aliento, donde el Espíritu Santo empieza a manifestar lo que es verdaderamente extraordinario. Porque cuando todo parece desmoronarse, Él empieza a construir, y quizá hoy tú estás ahí, viendo cómo todo se ha quebrado, el empleo se ha ido, el diagnóstico llegó, la familia se fracturó, la paz desapareció. Y tú clamas en silencio, Señor, ¿dónde estás? Y mientras tú sientes que ya no hay fuerzas, ni siquiera para orar, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Así lo declara Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Puedes sentirlo? No estás solo. Nunca lo estuviste. La presencia del Espíritu Santo no se mide por emociones, sino por la verdad de su palabra. Y Él está contigo, incluso ahora. Muchos de los milagros más grandes nacieron en el silencio de una lágrima, en la oscuridad de una celda, en el quebranto de una oración sin palabras. Pablo y Silas estaban golpeados, encarcelados, en la medianoche más larga de sus vidas, pero cantaron, y cuando lo hicieron, la prisión tembló. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí, y eso lo cambia todo. Como el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis, no es solo una frase poderosa, es una promesa, una garantía divina de que el cielo no te ha abandonado. En medio de tus crisis, de tus preguntas sin respuestas, de tus noches sin sueño, el Espíritu Santo está obrando. A veces, Dios no cambia la situación, porque primero quiere transformarte a ti. El oro no se purifica en la brisa, sino en el fuego. Y ese fuego que hoy arde en tu vida no es para destruirte, sino para purificar lo que otros no podían ver, para fortalecer tu fe, para abrir tus ojos espirituales, para llevarte a una profundidad que nunca antes habías conocido. Isaías 43:2 dice, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta no es una promesa de evitar la crisis, es una promesa de presencia en la crisis. Querido hermano, querida hermana,
Lo que hoy estás enfrentando no es tu final, es el escenario que Dios ha elegido para escribir un testimonio que impactará generaciones. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo ya lo está escribiendo contigo. El consuelo que hoy necesitas, el poder que anhelas, la fuerza para seguir, no vendrán de tus propios recursos, vendrán de aquel que habita en ti. El Espíritu Santo no solo camina contigo, sino que te habita, te guía, te sustenta, te levanta. Y aunque ahora no lo veas claramente, llegará el momento en que mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo. Fue ahí, en la crisis, donde el Espíritu Santo hizo lo extraordinario. Porque Él sigue siendo el mismo que descendió en Pentecostés, el mismo que habló a Elías en el silbo apacible, el mismo que consoló a María ante la cruz, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Tú no estás olvidado, estás en proceso. Y lo que viene después de esta crisis será mayor que lo que has perdido. Por eso, abre tu corazón ahora, no solo para entender, sino para creer, no solo para sobrevivir, sino para confiar, porque en el lugar donde todo parece terminar, ahí es donde Dios empieza su obra más gloriosa. Y en medio de esta etapa de tu vida, nunca lo olvides. Como el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis, también lo hará contigo. Cuando el mundo entero parece desmoronarse y las voces de afuera se vuelven más ruidosas que la paz interior, muchos sienten que es imposible seguir. Las malas noticias llegan una tras otra, las presiones se multiplican y el corazón se cansa. Es en ese punto de ruptura, cuando todo dentro de ti grita por alivio, que el Espíritu Santo no solo susurra, sino que actúa con poder. No lo hace con alardes ni con estruendo, lo hace como una fuerza que te eleva, silenciosa pero poderosa, como el viento que levanta al águila más allá de la tormenta. En Isaías 40:31, la Escritura declara, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esa promesa no es poesía decorativa, es una verdad profética sobre cómo el Espíritu Santo trabaja en momentos críticos. Cuando tú ya no puedes caminar por tus propias fuerzas, Él te eleva. Cuando ya no hay estrategia humana que funcione, Él te impulsa sobrenaturalmente hacia adelante. En tiempos de crisis, cuando el diagnóstico médico parece final, cuando el banco niega el crédito, cuando el ser amado se aleja o cuando todo lo que construiste se desmorona, ahí, justo ahí, el Espíritu Santo hace lo extraordinario. No porque tú lo merezcas o tengas todo bajo control, sino porque su gracia es más grande que tu confusión. La gracia no se basa en tu rendimiento, sino en el amor inmutable de Dios. ¿Recuerdas a Pedro caminando sobre el agua? En Mateo 14:29-31, Jesús le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Y al instante, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esa escena no se trata solo de fe, sino de cómo el Espíritu Santo sostiene incluso a los que dudan, a los que están a punto de rendirse, a los que ya no ven suelo firme bajo sus pies. Hoy, puede que te encuentres en un lugar parecido. Sientes que estás por hundirte en una crisis financiera, emocional o espiritual. Pero escucha esto, el Espíritu Santo no ha dejado de verte. Él te ha observado llorar en silencio, ha escuchado tus oraciones susurradas y ha sentido cada carga que te aplasta. Y es justamente ahora cuando Él quiere hacer algo extraordinario en ti, porque cuando la presión del mundo aumenta, el poder de Dios se multiplica en los que confían en Él. Dios no solo nos libra del fuego, a veces se mete con nosotros en medio de las llamas, como lo hizo con Sadrach, Mesac
y Abed-Nego en Daniel 3, 24-25. Nabucodonosor se levantó asombrado y dijo: ¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Ese es el Dios que tenemos. Uno que entra en tu crisis, camina contigo, te protege del daño y te hace testimonio vivo de que el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis. Cuando confías, incluso cuando no entiendes, el Espíritu actúa. Cuando levantas tus manos en adoración, mientras tu alma tiembla, Él te rodea de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esa paz no elimina la tormenta, pero te transforma en alguien que puede caminar sobre ella. Tal vez el mundo espera verte colapsar. Tal vez hay quienes apuestan por tu caída. Pero Dios tiene otros planes. Él ha permitido que esta crisis llegue, no para destruirte, sino para mostrar cómo el Espíritu Santo te eleva cuando ya no hay más salidas humanas. Por eso, no te rindas. No apagues tu fe, no canceles tus oraciones. Este no es tu final, es el punto de inflexión, donde verás lo extraordinario que Dios es capaz de hacer. Él está levantando tu espíritu, fortaleciendo tu fe, reconstruyendo lo que fue perdido y preparándote para el testimonio que impactará a otros. Si en este momento tu alma está cansada, respira hondo. Haz silencio. Escucha. El Espíritu está aquí y Él está haciendo lo extraordinario en tu vida, en medio de esta misma crisis. Cuando la noche se vuelve más oscura, el Espíritu Santo ilumina el camino. La noche espiritual no se mide por la ausencia de sol, sino por la ausencia de esperanza. Es esa estación donde todo parece perdido, donde las respuestas no llegan, donde incluso los más fuertes se sienten frágiles y los más valientes tiemblan en silencio. En esos momentos, la oscuridad no solo se posa sobre el entorno, sino que invade el alma. Se siente en los pensamientos, en la oración que parece rebotar en el techo, en el cansancio del corazón que clama: ¿Dónde estás, Dios? Y es justo ahí, en esa noche profunda, que el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis. No estás solo, aunque el enemigo quiera que lo creas, aunque las circunstancias griten lo contrario, aunque tu interior ya no vea luz al final del túnel. En Salmos 139, 11-12, el salmista declara: Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Lo comprendes? Ni siquiera la noche más espesa puede esconderte del Espíritu de Dios. En tiempos de crisis, las noches se vuelven más largas. La ansiedad se hace presente, las lágrimas no se secan, pero hay un principio espiritual que no cambia. La luz del Espíritu no se apaga jamás. Él no espera a que el día amanezca para actuar. Él trae su luz incluso en la hora más oscura. Es el mismo que visitó a Pablo y Silas en la cárcel cuando todos dormían, cuando parecía no haber esperanza, y transformó una celda en altar. Hechos 16, 25-26. En tu noche también puede surgir una canción, tal vez frágil, tal vez entrecortada por el llanto, pero aún así será adoración. Y cuando adoras en medio del dolor, el cielo se abre. Cuando levantas tu voz en medio de la oscuridad, el Espíritu Santo no permanece en silencio. Él responde, se mueve, actúa, ilumina. Jesús mismo prometió en Juan 14, 26-27, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese no se turbe no es una sugerencia suave, es un mandato lleno de amor.
porque Jesús sabía que la oscuridad vendría, pero también sabía que el Espíritu vendría con luz, con guía, con poder. ¿Y sabes algo? Esa noche que ahora parece interminable tiene fecha de expiración. No durará para siempre. La luz no solo volverá, ya está en camino. De hecho, en tu espíritu ya hay destellos. Tal vez no lo sientas todavía, pero el Espíritu Santo ya está obrando, ya está preparando lo extraordinario en medio de esta crisis. Puede que tu lógica no lo entienda, que tus emociones no lo perciban, pero tu fe lo proclama. En Isaías 58, 10, 11 encontramos una promesa que hoy es para ti. Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. ¡Qué poderoso! Aun en tu noche Él te guía, te sacia, te da dirección. No estás caminando a ciegas. Puede que no veas con tus ojos naturales, pero el Espíritu está marcando tus pasos. Está abriendo caminos en la sequedad. Está revelando sentido donde solo veías caos. Porque Él es así. Actúa cuando nadie más puede hacerlo. Responde cuando todo parece acabado. Transforma cuando tú ya no puedes más. Y lo mejor es que esta experiencia no solo te va a levantar, te va a cambiar. Vas a salir diferente, más fuerte, más sensible a la voz de Dios, más consciente de que cuando todo se apagó, su luz fue suficiente. Y esa luz será ahora tu bandera. Porque tú no solo fuiste consolado, fuiste marcado, renovado y restaurado. Hoy es el día para levantar tus ojos al cielo, aun si están llenos de lágrimas. Hoy es el momento para decir, Espíritu Santo, sé mi luz en esta noche. Porque tú sabes que Él hace lo extraordinario en tiempos de crisis, y esta noche, la tuya, está a punto de tornarse en testimonio. El renacer del alma. Cuando el Espíritu Santo hace lo extraordinario en tiempos de crisis, has llegado hasta aquí, no por casualidad, sino porque tu espíritu ha sido guiado. En lo más profundo de tu ser, sabes que hay algo que el cielo quiere revelarte. Cada prueba, cada lágrima, cada noche oscura que enfrentaste, no fue en vano. El Espíritu Santo ha estado moviéndose detrás del telón, silenciosamente, pero con propósito. Y ahora, al mirar hacia atrás, puedes comenzar a entender. En cada momento de crisis, Él estuvo allí, haciendo lo extraordinario. Hay una verdad que transforma la forma en que vemos la vida. Las crisis no son el final. De hecho, en las manos de Dios, son el principio de algo mucho más profundo. Son el escenario donde el Espíritu Santo manifiesta su gloria, donde se desatan milagros, donde se restauran cuerpos, mentes y corazones. Porque cuando todo lo natural se detiene, lo sobrenatural comienza. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la intensidad del dolor, ni lo agitado del mar, ni lo feroz del fuego. La presencia del Espíritu Santo es suficiente para sostenerte, protegerte y hacer lo imposible. Y no solo se trata de sobrevivir. El Espíritu Santo no te acompaña en la crisis para que apenas resistas. Te acompaña para transformarte. Así como el oro se purifica en el fuego, tu fe se ha estado refinando. Así como el barro es moldeado con presión, tu carácter espiritual está siendo esculpido. Has llorado, sí, has caído tal vez, pero también te has levantado. Y no por tu fuerza, sino porque el Espíritu Santo ha sido tu fuerza. En medio de esa batalla mental, Él te susurró paz. En medio del dolor físico, Él trajo alivio. En medio de la confusión, Él fue tu dirección. Y ahora, cuando te sientes más frágil, es cuando más estás brillando. Porque no estás brillando por tu propia luz,
sino porque la luz del Espíritu vive en ti. Pablo lo entendía cuando escribió en 2 Corintios 4, 7, 9. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es tu historia. Esa es tu fe. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que Él hace lo extraordinario en tiempos de crisis, no como un acto aislado, sino como un estilo de cuidado divino. Él está restaurando tu cuerpo agotado, sanando tus heridas invisibles, renovando tu mente cansada, rompiendo ataduras que no sabías que llevabas. Te está preparando no solo para salir de esta tormenta, sino para caminar con un nuevo nivel de fe, de autoridad espiritual y de propósito. Este renacer no es simbólico, es real. Tu alma está respirando diferente, estás viendo la vida con otros ojos. Has entendido que las respuestas no siempre llegan como esperabas, pero que la presencia de Dios es la mejor respuesta de todas. Has descubierto que incluso cuando el mundo se detiene, el cielo nunca deja de moverse. La historia de Lázaro no fue sobre muerte, sino sobre gloria. Jesús dijo en Juan 11:40, «No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios». Esa es tu promesa también. Tú has creído, has confiado incluso cuando no veías, y ahora verás la gloria. Hoy es el día para declarar con toda tu fe: Espíritu Santo, haz lo extraordinario en esta crisis, renuévame, restaura mi alma, usa este desierto para mostrar tu gloria. Y mientras haces esa oración, algo se activa en el cielo, porque la fe mueve montañas, porque la fe abre los cielos e porque el Espírito responde a um coração quebrantado e sincero. Se desejar, posso agora escrever a conclusão final, com forte chamada para a ação, convidando a audiência a comentar: Espírito Santo habita em mim, e a compartilhar esta mensagem de fé com todos os que precisam ouvir. El Espírito Santo hace lo extraordinario. Y hoy es tu momento. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue porque el Espíritu Santo te trajo, fue porque esta palabra llevaba tu nombre escrito en el cielo. Tal vez has estado luchando en silencio, gritando por dentro, cargando dolores que nadie ve, pero el cielo sí lo vio, Dios lo vio. Y hoy el Espíritu Santo ha hablado directamente a tu corazón. No ignores este momento. No apagues lo que fue encendido. El Señor te ha recordado quién eres y más aún de quién eres. Esta crisis no será tu final. Este dolor no será tu sepultura. Esta tormenta no será tu ruina. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita en ti. Romanos 8:11. Y si Él habita en ti, todo lo que estaba muerto volverá a vivir. Ahora es tu turno. Confirma tu fe en voz alta. Escribe en los comentarios con valentía y amor: Amén, si esta palabra tocó tu alma, si sentiste al Espíritu Santo en cada parte de este mensaje. No calles lo que Dios te habló. Declara públicamente que Él habita en ti y no te detengas ahí. Comparte este mensaje con alguien que esté pasando por una crisis, porque tú no sabes cuántas vidas pueden ser restauradas, cuántos corazones sanados, cuántas mentes liberadas, con solo un video, con solo una palabra de Dios. Ahora, une tu fe a la mía y vamos a orar juntos. Oración final. Espíritu Santo, haz lo extraordinario en mi vida, Padre Celestial. En este momento, te doy gracias por cada palabra sembrada en mi corazón. Te doy gracias porque no me has dejado solo en mi crisis, y aunque a veces no entiendo, confío. Aunque a veces lloro, creo. Aunque a veces tiemblo, yo sé que tú estás conmigo. Espíritu Santo, hoy abro las puertas de mi alma. Restaura mi cuerpo cansado, sana mi mente desgastada. Limpia mi espíritu de todo temor, ansiedad,
confusión, duda y tristeza. Haz lo extraordinario dentro de mí. Cambia lo que yo no puedo cambiar. Renueva lo que yo no puedo renovar. Rompe las cadenas que aún me atan. Cierra las heridas del pasado y despierta en mí una fe inquebrantable. Desciende ahora sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi corazón, como un fuego que purifica, como un bálsamo que sana, como una luz que nunca se apaga. Declaro en el nombre de Jesús que mi crisis es el terreno donde veré tu gloria, que esta prueba será el testimonio que me llevará a una nueva dimensión, y que nada ni nadie podrá detener lo que tú estás haciendo dentro de mí. Gracias, Espíritu Santo, por hablarme hoy. Gracias por habitar en mí. Yo creo, yo recibo e yo declaro. Amém. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Espírito Santo habita em mim. Isso será sua confirmação pública de fé. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sentir essa mesma presença.